Gracias por ministrarnos también con la música. Y en el cielo va a haber música, hermanos. No se olviden de esto. Y va a haber música en total perfección. Ya los músicos no le vamos a cerrar al tono, no vamos a pifiar en el tempo, vamos a alabar en perfección. ¿Qué será ese momento? Millares de millares postrados ante los pies de nuestro Salvador, alabando y cantando y adorando a nuestro Señor. Estamos practicando aquí, hermanos, en la tierra, pero bueno, es un ejercicio espiritual. La Escritura dice que debemos brindar frutos de labios que confiesen su nombre, y es un ejercicio de la Iglesia. Y bueno, el Señor les bendiga, hermanos, por ministrarnos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Antes reciban los saludos de los hermanos allí en Parque Casas. Manda muchos cariños, amor en el Señor, y los saludos cordiales de toda la congregación. Bien, vamos a entrar en nuestro tema, a meditar. Quiero hacer una mirada hacia el Antiguo Testamento y ver una historia del Antiguo Testamento de un hombre de Dios. Y vamos a repasar uno de los nombres de Dios y vamos a desgranar un poquito este tema juntos y vamos a tratar de sacar enseñanza y animar nuestra vida espiritual frente a nuestro Dios. Así que el hombre que vamos a ver hoy un poquito va a ser Gedeón, pero vamos a resaltar el nombre de Dios que aparece en este pasaje. Ustedes saben que Dios se revela con varios nombres, por ejemplo, el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso, Adonai, que es Dios el amo, el dueño, Elohim, que es el Dios creador, aparece en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, Jehová Nisi, que es mi estandarte, mi bandera, Jehová Rafa, que es el Dios sanador, ha sanado nuestra condición espiritual, gloria a Dios, Jehová Jireh, que es el Dios proveedor. Recuerdan a Abraham, aquel carnero enredado entre zarzales, Dios proveerá. Jehová Jireh, ¿no? Dios proveerá, y nos ha provisto a su Hijo también, lo máximo, la máxima expresión de provisión. Bueno, Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos, Él pelea por nosotros, que va al frente como un gran adalid, como el jefe, como el capitán del ejército, de la iglesia también. Y hoy vamos a ver Jehová Shalom, que ustedes sabrán y ya lo tendrán presente. Esto significa Jehová es paz, ¿no? Y bueno, donde estamos en un mundo que falta la paz, donde se levantan hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, reinos contra reinos, países contra países, en guerra, en odio, en envidias, en celos, en contiendas. Dice la Escritura que no hay paz para el impío. Es algo curioso, hermanos. No hay paz para el impío. Solamente la paz se encuentra en Dios. Y vamos a ver un poco esto con la ayuda del Señor. Y dice Jueces, pueden acompañarme allí en el libro de Jueces, donde está nuestra historia, que vamos a refrescar y vamos a sacar principio de ella. Jueces capítulo 6. Vamos a ver el verso 24 y luego vamos a leer el capítulo o los versos que vamos a meditar. Dice, y edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Este es el texto, podríamos decir, clave donde aparece aquí el nombre de Jehová Shalom, que significa Dios es paz, Jehová es paz. Jueces capítulo 6, verso 24, allí aparece la palabra Jehová Shalom, que es Jehová es paz. Pero vamos a realizar un contexto histórico porque seguramente estamos un poco olvidados de esta historia, o quizás no, la tenemos presente, pero en Jueces capítulo 6, verso 1 dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel, noten aquí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián
por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las montañas, y cavernas, y lugares fortificados para protegerse, ¿no? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, que eran enemigos del pueblo de Dios, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz, dice Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que es un árbol, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que es una región, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Curioso esto, luego lo vamos a ver, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Shalom. Hasta aquí nomás la lectura. Realmente el contexto histórico es cautivante, es muy lindo para leerlo en casa, para tener una comprensión total de toda esta historia, tarea para nosotros en casa. Pero vamos a sacar algunas conclusiones juntos de este Dios de paz que se le aparece a Gedeón. En primer lugar, el texto dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo tenía esta particularidad, se apartaba de Dios y volvía. Dios mandaba un juez, Dios mandaba un profeta, corregían sus caminos y volvían a Dios, pero volvían a apartarse. Era algo esto común en el pueblo de Israel. Pero hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice el verso 1 del capítulo 6. Esto es realmente considerable porque Dios tiene que intervenir en esta conducta errónea del pueblo de Dios. Lo que habían hecho habían caído en la idolatría, tenían dioses, adoraban a dioses ajenos y no al único Dios, creador del cielo y de la tierra, al único Dios verdadero. Eran idólatras, habían ido en pos, siguiendo a otros dioses que no era el Dios
de los padres, el Dios Jehová. Así que tenían esta particularidad, eran idólatras. Pero hay algo también importante que dice el texto, que Jehová los entrega en manos de sus enemigos. Esto me llamó poderosamente la atención, porque Dios también utiliza a gente impía para sus propósitos. Esto es realmente algo que lo vemos en la Biblia, por ejemplo, a Ciro, Dios utiliza a este rey, endurece el corazón de Faraón para que el pueblo de Dios no pueda salir de Egipto en varias oportunidades. Dios interviene también, Dios tiene el poder para hacerlo, ¿no? Bueno, los entrega en mano de sus enemigos y bueno, por 7 años, dice la palabra de Dios, aquí hemos leído, y bueno, pone sobre ellos una disciplina divina. Dios disciplina a su pueblo. Siempre Dios disciplinó a su pueblo. Las cautividades fueron también producidas por el alejamiento, la idolatría. Dios los entregó a pueblos extraños para que aprendan a no blasfemar contra Dios. Dios disciplina. Pero ¿saben qué? Cuando encontramos los principios en la Biblia, hay 3 tipos de disciplinas que podemos repasar. Una es la personal. ¿Qué quiere decir? Que uno se corrige, se pone debajo de la voluntad de Dios, se pone en estar subordinado bajo la autoridad del Espíritu Santo. Uno se puede disciplinar personalmente. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Corintios, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y tome de la copa, ¿no? Hay un autoexamen para estar en la presencia del Señor. Esa es una disciplina personal. Pero otra de las disciplinas que encontramos en la Biblia es la disciplina que ejerce las autoridades de la iglesia, que están guiando a la grey. Cuando hay alguien que comete una falta grave, los hermanos disciplinan. La disciplina siempre, hermanos, tiene el objetivo de restaurar, de corregir, de volver al lugar primario. No tiene podríamos decir, este objetivo de destruir, de poner el palo sobre el error, de golpear. No, no, la disciplina siempre es corrección con amor. Así se disciplina, con amor se disciplina. Estas son las 3 disciplinas que encontramos en la Biblia. La personal, la eclesiástica, y falta la última, perdón, es la disciplina de Dios. Es esta que estaba ejerciendo Dios sobre su pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos una pareja que vende su propiedad y entrega parte de lo vendido a los pies de los apóstoles, y los apóstoles le dicen, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y en ese momento Dios los disciplina con la muerte. Dios disciplina, y nos disciplina también a nosotros, porque si no seríamos hijos bastardos, hermanos. Dios nos disciplina, nos corrige, nos instruye, nos vuelve al lugar donde Él quiere que estemos. Por su palabra, por el consejo, por los hermanos. Hay, infinidades de conceptos donde Dios utiliza para corregir y para disciplinar. El pueblo estaba disciplinado por Dios por 7 años, pero Dios ve un hombre que, sinceramente, común, a Gedeón, y le dice que fue un varón, o que era un varón, esforzado y valiente. Gedeón fue un juez de Israel. Dios lo llama con un propósito específico en toda esta historia que hemos tratado de bordear un poquito juntos. Madián era el pueblo enemigo que atacaba y empobrecía al pueblo de Israel. Subían, destruían los frutos de la tierra, saqueaban, robaban, seguramente hacían todo lo malo frente al pueblo de Israel. Israel sufría realmente todo lo que ocurría en aquel momento. Eran empobrecidos. Es más, se escapaban a las montañas para salvar sus vidas porque los madianitas eran crueles, realmente crueles. Y les quitaban, les sacaban todo el sustento primario, la comida, los frutos, el grano, y realmente la situación era desesperante en el pueblo de Israel. Pero dice el texto que los hijos de Dios, ¿qué hicieron?
clamaron a Jehová. Es esto algo también sumamente significativo, porque cuando el agua le llegó al cuello o a las narices, clamaron a Dios. Se acordaron del Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Clamaron a Dios. Y yo quería ver en esto también una similitud para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces clamamos cuando los problemas y las situaciones nos abruman? Cuando tenemos el agua al cuello, cuando no vemos la salida, cuando no vemos el escape, cuando las cuestiones externas propias de la vida golpean con nuestra vida, quizás la muerte, quizás la enfermedad, quizás las cosas propias que nos tocan vivir en esta vida de peregrinación hacia el cielo, y clamamos como el pueblo de Israel. Clamamos a Jehová. No está mal buscar ayuda al Señor, pero lo bueno y lo excelente sería que en todo momento estemos teniendo comunión y clamando a Dios por las cosas simples, cotidianas de toda nuestra vida, y no esperar que las cosas nos lleguen al tope de las narices. Bueno, el pueblo hizo esto, clamó a gran voz a Jehová, y Jehová envía en primer lugar un profeta, dice el texto bíblico, para que recapaciten de su error. Y bueno, les cuenta cómo Dios le había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo lo había asistido, cómo había intervenido en todo esto que ellos habían vivido como pueblo, tratando de hacerles reaccionar de su error. ¿Qué les pasa? Bueno, manda a este profeta para que recapaciten y vuelvan de su error. Pero ocurre algo también muy curioso. El ángel de Jehová se aparece a Gedeón, este varón esforzado y valiente. Se aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Miren, hermanos, hemos aprendido, nuestros hermanos mayores nos han enseñado que esto es una teofanía, una aparición de Cristo en el pasado, en el Antiguo Testamento. Dios mismo se presenta, Cristo mismo, preencarnado, se presenta como el ángel de Jehová y entabla un diálogo, un coloquio con Gedeón, ¿no? Y comienza a hablar y le comienza a comisionar para que él sea un agente de liberación para el pueblo de Israel. El Cristo preencarnado se presenta a Gedeón. Gedeón se estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Esto es también curioso, porque el lagar se utiliza ¿para qué? Para pisar la uva, el vino. Fíjense, en Gedeón estaba sacudiendo, ¿qué quiere decir? Estaba aventando el trigo al viento para que el viento se lleve el pelecho, la cáscara, el tegumento, y caiga el grano limpio. De esa forma separaban el pelecho del grano. Y lo estaba sacudiendo en el lagar. Pero el trigo no se sacude en el lagar. Lo hacía escondido porque tenía miedo de los madianitas. Y así estaba sacudiendo el trigo Gedeón en el lagar, separando el trigo del tamo, del pelecho. Luego Gedeón reprocha su aflicción vivida. Le dice, ¿por qué? ¿Yo qué voy a hacer? Soy pobre, soy débil, soy el más minúsculo de todo el pueblo. ¿Qué voy a hacer yo? Y Dios tiene que tratar con él porque tenía un propósito para Gedeón. Reprocha su aflicción. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto que nos ocurre? ¿Cuántas veces pasa esto, no? Y tratamos de responsabilizar a Dios, quizás por nuestro error, ¿no? Quizás por nuestro olvido, quizás por nuestro mal proceder. Dios no tiene nada que ver. Dios quiere encaminarnos y quiere traernos de vuelta a su regazo, a la comunión íntima con Él. Pero en el verso 14, Jehová le asegura el éxito. Le dice, tú irás y vas a derrotar a los madianitas. Yo pongo el éxito en tus manos.
Yo te envío, andá, Gedeón, yo estoy contigo, no te voy a dejar solo. Yo te envío, dice Dios, no te envío yo. Emplea esta fuerza para que puedas liberar al pueblo de Israel. Esta fuerza que estás utilizando para aventar el trigo, utilízala para los planes y para los propósitos de los cuales yo estoy preparando para vos. ¿Cuántas veces ponemos nuestra fuerza en cosas que son realmente banales o que no son importantes y que Dios quiere que utilicemos esa fuerza para un propósito por el cual fuimos llamados, para servirle, para amarle, para gastar nuestra vida en el servicio a Dios, como una vela que se consume dando la luz en su ardor. Ahora bien, la promesa de Dios es que estaría con él. Yo estaré contigo, dice Dios a Gedeón, y edificó allí un altar y se postró, se tiró literalmente al suelo, postrado, rendido a tierra, y adoró en ese momento. Y bueno, el ángel le dice: paz, paz a ti, paz, paz a ti. Realmente es una historia muy cautivante y allí el Dios de paz se le presenta a Gedeón. Y luego, si seguimos leyendo la historia, tarea en casa, van a conquistar a los madianitas. En primer lugar eran 22.000 hombres que estaban preparados para pelear y Dios le dice: no, son muchos. Son muchos. Los que tengan miedo, los que quieran volverse a sus hogares, a sus casas, despachalos. Se vuelven, quedaron 10.000. Luego el Señor dice: no, son muchos para ir a derrotar a los madianitas, son muchos, llévalos a las aguas, y aquellos que se inclinan como el perro y toman el agua o lamen el agua como el perro, esos despachalos. Solamente los que tomen el agua con las manos y se la lleven a su boca, esos sí van a ir a pelear, y quedaron 300 hombres. 300 hombres para derrotar a los madianitas, que eran innumerables. Es este el milagro de Dios. Van con cántaros y con teas, antorchas, y gritan: por la espada de Gedeón y por Jehová. Y los madianitas se comenzaron a pelear y a herir entre ellos, huyendo despavoridos. Fue el milagro de Dios, y Dios se entrega en manos de Gedeón, a los madianitas, y de esta forma Dios da el triunfo al pueblo de Israel. Pero lo importante es que el Dios de paz se presenta a Gedeón, el Dios de paz. Y este Dios de paz se presenta hoy a cada uno de nosotros, hermanos. Es el mismo Dios, con su misma esencia, con su mismo carácter. Y yo, para mí, he tomado estas palabras: paz a ti. Paz a ti. Hermanos, ¿qué te quita la paz? ¿Qué cosas están turbando tu alma, tu corazón? ¿Cuáles son los enemigos que te atacan tan fuertemente que estás empobrecido espiritualmente? ¿Cuáles son las aflicciones que estás pasando? ¿Cuál es el dolor que atesora tu corazón tan hondo que no lo podés sacar? ¿Cuál es la dificultad extrema que está pasando tu vida? Dios la conoce. Y el mismo Dios de paz, el Dios Shalom, que se le presentó a Gedeón en esa circunstancia, se presenta hoy ante nosotros y nos dice: paz a ti. Yo soy el Dios de paz, el gran Shalom. Yo soy el Dios de paz. Y estos 3 puntos para terminar nuestra meditación. El Dios de paz. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Miren, si tenés a Cristo, debes disfrutar de esta paz. Debes tener comunión íntima con el Señor para disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede guiarnos en el valle más cruel, en el valle más oscuro, en el momento más difícil. Dios está con nosotros como un poderoso gigante, y el Dios de paz está conmigo y está contigo.
el Dios de paz, el Dios de paz. Romanos capítulo 15, verso 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Es una expresión de deseo que aparece en la palabra de Dios. Dios está con ustedes, hermanos. Dios está conmigo. El Dios de paz es mi Señor. El gran Shalom es mi Salvador. El Dios de paz. ¿Estamos disfrutando la paz de Dios? Que sobrepasa todo entendimiento, que nos acompaña en los momentos difíciles. Hebreos capítulo 13, verso 20 dice, y el Dios de paz, el Dios Shalom, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Este Dios de paz también nos enseña a poder vivir en consecuencia a la salvación que hemos recibido y caminar, seguir sus pisadas, seguir al Maestro, no importa sufrir, aunque haya enemigos y obstáculos mil, si oscura es la senda, si estrecha es la senda, no retroceder, siguiendo al Maestro podremos vencer, proseguir siempre adelante con las armas del Señor, a las órdenes del jefe, que nos guía con su santa voz. ¿Lo conocen, no? El himno. Miren, Cristo es nuestra paz. Pero lo interesante y lo sublime es que Cristo en nosotros es la paz que necesita el hombre. Dios está en mí, por medio de su Espíritu, el Dios de paz se presenta como se presentó a Gedeón y te dice paz a ti. Como se le presentó a sus discípulos y esta misma palabra y el mismo Jesús que se le presentó a Gedeón le dice paz a vosotros, paz a vosotros. Segundo punto, la paz verdadera. Miren, hay paz que es una paz aparente que el mundo da o que el mundo ofrece. Por ejemplo, el confort, la estabilidad económica, la tranquilidad social, los placeres de este mundo, dan cierta estabilidad, podríamos decir, aparente. Y podemos decir, bueno, estamos en paz, no tengo dificultades muy grandes, pero eso no es paz. No es la paz que Dios ofrece. La paz que Dios ofrece es la tranquilidad, el sosiego, la confianza en medio de las cenizas, en medio del dolor como Job, en medio de la aflicción, en medio de la calamidad. Hay paz, porque Cristo está en nosotros. La verdadera paz, dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, hermanos queridos. Un texto tan trillado, pero que tanta falta nos hace. Vivirlo. La verdadera paz. Jesús da su paz. Dios comunica su paz a los hombres por medio del príncipe de paz, que es Jesucristo. Dios comunica paz. Y miren, he conocido hermanos que han sufrido excesivamente y han tenido una vida de testimonio y una paz en medio de la tormenta, que es ejemplar. Es esta la paz que da Dios, la verdadera paz. Efesios capítulo 2, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia. Él quiere traer esta paz, quiere que disfrutemos esta paz verdadera, quiere que vivamos esta paz en Cristo Jesús. Jehová Shalom, paz verdadera. Cristo es nuestra paz, el príncipe de paz, y que puede reconciliar tu vida con Dios como lo ha hecho conmigo. Paz verdadera. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Aquellos que están lejos de Dios, que no creen en Cristo, que rehúsan creer en la gracia, en el perdón, en la salvación perfecta que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario, no disfrutan de esta paz. Solamente los justificados, los que han sido declarados justos por la fe, que es el medio para obtener salvación, esos sí pueden disfrutar de la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos declarados justos y ausentes de conflicto con Dios. Las cuentas están arregladas, hermanos. Las cuentas con Dios están arregladas y tenemos paz. Pasamos de ser enemigos a amigos de Dios y las cuentas están arregladas. Esta paz verdadera, dice Romanos capítulo 3, verso 17, que el impío, que el incrédulo, el que rehúsa creer en Cristo, no conocieron caminos de paz. Romanos capítulo 3, verso 17. No hay paz para el impío. No conocieron caminos de paz. Dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Cristo tuvo que pagar para que tengamos hoy paz con Dios. Y el último punto, la paz de Dios, la paz verdadera, disfrutar su paz. Dice Filipenses capítulo 4, verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el obrar de Dios en la vida del creyente, la paz de Dios, la paz de Dios, disfrutar su paz. Y es esta nuestra pregunta en esta noche. ¿Disfrutás de la paz de Dios? ¿Disfrutás de la comunión íntima con el Señor? Quizás hoy es el momento de tomar la mano de tu señora, de tu padre, de tu hijo, y decir, Señor, estoy lejos tuyo. Quiero disfrutar tu paz. Quiero tenerte como el que está a mi lado, no alejarme de ti. He errado el camino, me he confundido, estoy lejos, quiero volver a disfrutar la paz. Miren, en el Salmo 51, cuando David describe su pecado, dice que él perdió el gozo y la alegría por estar lejos de Dios y por haber pecado. Es esto una realidad del creyente, cuando está lejos de Dios, pierde esta paz. O en realidad podríamos decir, deja de disfrutar esta paz que Dios pone en el corazón. Miren, es una vivencia experimental, espiritual y personal. Yo no puedo vivir la vida cristiana por usted, por vos. Es algo personal. Dios es un Dios personal que trata con cada uno de sus hijos. Disfrutar su paz es una vivencia experimental. Está relacionada con la comunión con Dios, con esta cercanía y con esta unión vital con Cristo, como decíamos en la cena. No hay vida cristiana abundante lejos de Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Debemos permanecer en Él, en Cristo, en la vid verdadera. El Espíritu Santo imprime su paz y hace realmente feliz al cristiano. ¿Sos feliz? ¿Disfrutás de la paz de Dios? Había un viejo coro que solíamos cantar, soy feliz cuando con Cristo caminando voy, un sol radiante en mi corazón. Y digo gracias por tu amor. Estoy medio viejo, ¿no? Recuerdo cosas viejas. Pero realmente, ¿disfrutás del Dios de paz? El gran Dios, Shalom. Es esta nuestra pregunta, nuestra reflexión final. Y acuérdense de Gedeón, hermanos, que él estuvo en un momento difícil, pero se encontró con el Dios de paz, con propósito, y Dios le utilizó. ¿Cómo estamos frente a Él? ¿Cómo estás viviendo tu comunión con Dios? ¿Estás viviendo a Cristo? Dios te llama hoy
Dios te llama hoy como llamó a tantos hombres y como a Gedeón a vivir una vida junta y cerca del Dios de paz, a tener mayor comunión, a conocer a Cristo cada vez más en la comunión plena, íntima con Él. Hermanos, es esta una materia para la iglesia de Dios, estar cerca de Cristo, porque nuestros brazos van a tomar fuerza, nuestros ministerios van a ser fructíferos, nuestra vida va a ser de testimonio y vamos a irrumpir fuera de estas puertas predicando el Evangelio y la gente se va a convertir y la gente va a venir a Cristo porque nuestra vida va a ser una luz en medio de la oscuridad. Pero si en esta noche aquí, en este lugar, hay alguien que no disfruta de la paz de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que puedas encontrarte con Cristo. Él es aquel que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí, por usted y por mí, derramando su sangre preciosa, estando en el huerto de Getsemaní, llorando y pidiéndole al Padre si era posible que pase de él esa copa amarga, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios. Es aquel que le llevaron al patio de Anás y Caifás, que le juzgaron injustamente, que le azotaron, que le escupieron, como dice Isaías, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Ese es el Cristo que vino por amor a este mundo, se encarnó, se hizo uno de nosotros y fue a la cruz. Puso su rostro como un pedernal, afirmó su rostro y fue a Jerusalén a morir. Es el Cristo que subió al monte Gólgota para ser ejecutado allí, en ese monte de vergüenza, de maldición, de oprobio. Le levantaron entre cielo y tierra en medio de dos ladrones, pero él nada había hecho. Él era justo, limpio, santo, santo, santo. Le levantaron entre cielo y tierra y se burlaban de él. Si eres el Cristo, desciende y creeremos en ti. Meneaban la cabeza y se burlaban de él. Le dieron a beber miel, vinagre, para mitigar un poco su dolor. Y estando allí, en la agonía, derramando su sangre por vos y por mí, diciéndose esas palabras de amor: Padre, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Se lo decía a los romanos, porque los judíos sí sabían qué estaban haciendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Y allí inclinó su rostro y expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento la tierra tembló, los sepulcros fueron abiertos, muchos de los santos hombres de Dios fueron resucitados, el velo del templo se rasgó en dos, y el centurión al pie de la cruz dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Cristo murió por vos. Fue la máxima expresión de amor del Dios eterno hacia la humanidad para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación que pesa sobre todo hombre y toda mujer que rehúsa, que no quiere creer en Cristo como Salvador. Miren, creer en Cristo no es tan solo entender intelectualmente esta verdad bíblica, es abrazarla, es comprenderla y saber que fuera de Cristo no hay salvación del alma. Creer en Cristo es esto: saber que me voy al infierno sin Él y que no hay otra puerta de escape y que me espera la eternidad en el fuego eterno si rechazo creer en Cristo. Creer, dice
Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fe es importante, imprescindible para obtener salvación, pero también hay otra cosa importante, el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Es un cambio de vida, es un timón, es un volantazo. Yo voy para allá, voy para el otro lado. Eso es arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo y seguir a Cristo. Es un cambio de vida radical. Arrepentimiento y fe. Quizás en esta noche estés sin paz, como dice la Biblia, y no te ofendas, no hay paz para el impío. Hoy se presenta el Dios de paz y quiere dar paz a tu vida. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cae a los pies del Señor Jesús, confesando tu error, confesando tu pecado, y pide perdón e invita a Cristo a que sea tu Señor, tu Salvador, y haga de ti una nueva criatura. Gracias, hermanos, por escuchar. Que el Señor bendiga su palabra, sus corazones, y gracias por, me pasó un poco el tiempo, gracias por escuchar.